Hola a todos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a impartir la tutoría número 3 que corresponde al capítulo 4 y 5. Recuerden que en ambos capítulos se estudian los métodos de evaluación de proyectos que nos permitirán determinar si un proyecto es o no rentable. Aquí es importante observar que los contenidos que vamos a abarcar son los siguientes. Básicamente vamos a analizar qué es la inversión, qué significa la inversión. Luego hablaríamos de las diferentes etapas de un estudio integral para determinar previamente cuáles son las características de un negocio que podamos ejecutar a mediano y largo plazo. Luego seguiríamos con las etapas previas, es decir, cuáles son los componentes internos de cada uno de los estudios integrales. Ahí vamos a ver 4 en total. Seguidamente hablaríamos de los elementos de un proyecto de inversión, ¿verdad? Que nos van a determinar, nos van a permitir determinar si el proyecto que yo quiero llevar a cabo es o no rentable. Y por último, a partir de esta propuesta de proyecto, vamos a determinar y analizar mediante los métodos y técnicas de evaluación de proyectos si el proyecto que yo quiero llevar a cabo, que yo quiero emprender, es o no rentable en el largo plazo. Recordemos que, como decíamos en alguna tutoría, todo proyecto se genera con una intención de rentabilizar, ¿verdad? No somos una ONG, no queremos abrir un negocio de caridad, no, ¿verdad? Un proyecto se abre con el objetivo de obtener una rentabilidad, ¿verdad? Y ese es el objetivo finalmente de estos dos capítulos que nos van a permitir determinar si el proyecto que yo tenga en mente, el que sea, de cualquier tipo, es o no rentable, lo puedo llevar a cabo, ¿ok? Continuamos. Vamos a empezar primeramente indicando y explicando qué significa una inversión. Básicamente una inversión es un término muy sencillo. Inversión significa considerar, tomar en cuenta una cantidad de dinero que en un tiempo determinado, con un esfuerzo específico, nos permite llevar a cabo un proyecto de inversión. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener, lógicamente, una rentabilidad. Por ejemplo, si ustedes abren un negocio de librería, una librería, pues lógicamente ustedes están esperando que todas esas cosas que ustedes, de todos esos productos que ustedes venden, ¿verdad? Al final del periodo les genere una rentabilidad. Lógicamente nadie, insisto, nadie crea un negocio para fracasar, nadie crea un negocio para tener resultados negativos, sino positivos, ¿verdad? Entonces básicamente la inversión implica eso. ¿Cómo quiero invertir el dinero? ¿En qué lo quiero invertir? ¿Cuánto tiempo me requiere? ¿Cuánto esfuerzo debo dedicarle para poder establecer un proyecto que sea lo altamente viable que me genere la rentabilidad que yo deseo? ¿Ok? Viendo esta figurita que está acá, a mí me encanta esta figurita porque aquí explica muy bien lo que significa invertir el dinero en el tiempo. Cuando hablamos de invertir el dinero, les pongo un ejemplo de un certificado de depósito a plazo, que digamos que es el instrumento financiero más común que hacemos uso nosotros, ¿verdad? Los clientes de un banco, ¿verdad? Para invertir dinero. Un certificado a plazo es un dinero que yo llevo al banco, que yo tengo 5,000 colones libres, no los gasté, entonces quiero rentabilizarlo. Cuando hablamos de rentabilizarlo es que ese dinero a lo largo del tiempo me genere unos intereses. De modo que al final del plazo de ese certificado, sea un año, sea dos, sea tres, de ese certificado yo obtenga la inversión inicial que hice más los intereses que me generó esa inversión. Eso es un proyecto de inversión. Se dan cuenta que efectivamente yo invierto para generar en un tiempo determinado unos intereses que me gana ese certificado de depósito a plazo, que es el ejemplo que estamos poniendo. Cuando nosotros hablamos de un estudio integral, vamos a ver, nosotros no podemos pensar y soñar y ser irrealistas en hablar de un proyecto, llevar a cabo un proyecto si no hemos hecho todos los estudios correspondientes, que lógicamente nos van a garantizar que el proyecto que yo tengo en mente sea exitoso a lo largo del tiempo y que no fracase. Entonces, esa imagen me gusta mucho porque establece muy bien las líneas hacia dónde iríamos si cumplimos o no las etapas de este estudio integral. De modo que las etapas para hacer este estudio básicamente se conforman de 4 elementos, que son el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio legal y ambiental y el estudio financiero. Y este último quizás es el más importante
porque es a partir de este último donde nosotros podemos establecer si toda mi propuesta y mi idea de negocio es viable o no llevarla a cabo. Entonces, si nosotros cumplimos cabalmente con estas etapas del estudio integral, podemos pues, de alguna forma garantizarnos, ¿verdad?, ese éxito a lo largo del tiempo. O, en caso contrario, pues tirarnos a la línea izquierda donde vamos hacia el fracaso, ¿verdad? Yo me acuerdo muchas veces cuando fue una conferencia de Zapat, que es un especialista en el área financiera de proyectos justamente, y él muy interesantemente decía que no hay hoy por hoy ningún proyecto garantizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el largo plazo se pueden dar muchos comportamientos que pueden afectar lógicamente la operativa de la empresa. Démonos cuenta, por ejemplo, con el tema de pandemia. ¿Quién se iba a imaginar que el tema de pandemia iba a obligar a muchas empresas a cerrar, ¿verdad? Porque no lograron establecer las estrategias adecuadas, porque no lograron planificar en tiempo y forma todo lo correspondiente y adaptarse a la condición de pandemia en la que estábamos viviendo. Muchas empresas, chicos, ustedes lo saben, muchas empresas quebraron. Entonces, lo que decía Zapata es cierto, o sea, no podemos garantizarnos porque en el largo plazo pueden pasar muchísimas cosas. Que aunque yo tenga un estudio integral debidamente conformado, ¿verdad? Las condiciones macroeconómicas, el tema de la crisis, el tema de la pandemia, el tema de la inflación, el tema de los precios, el tema de la tasa de interés, todo eso puede afectar lógicamente la operativa de mercado. Y si nosotros no estamos en condiciones para establecer estrategias de cambio, entonces podemos caer en este lado de la figura, ¿verdad? Hablando ya propiamente de los componentes de este estudio integral, podemos observar para que tengamos claro qué es lo que compone cada uno, qué apartados tiene cada uno de esos componentes. Entonces, cuando hablamos del estudio de mercado, aquí básicamente tenemos que el mercado meta. ¿Cuál es el mercado meta? Pues va a ser la población a la que yo voy a dirigir mi producto. Por ejemplo, yo pongo el caso siempre de una empresa de complementos o suplementos médicos, ¿verdad? Y yo digo, ok, ¿cuál es la meta, el mercado meta de una empresa que vende productos y suplementos médicos? ¿Cuáles serían? Los hospitales, chicos, las clínicas. Ya yo estaría definiendo ahí mi mercado meta. Mis proveedores, pues todas aquellas empresas que proveen productos, ¿verdad? Médicos, sillas de ruedas, equipo quirúrgico, todo esto. Y la oferta y la demanda, pues lógicamente se determina con la clientela justamente del mercado meta y la oferta de productos que yo le pueda dar a ese mercado. Eso sería en cuanto al estudio de mercado. Luego el estudio técnico ya va un poco más allá porque ya establece más la parte operativa, es decir, cuáles son las características del negocio, cuál es la localidad, dónde quiero tenerlo. Cuando yo hablo de un negocio y puse el ejemplo de la empresa de suplementos médicos, ¿por qué? Si yo digo, ok, el Calderón Guardia, en el Calderón Guardia ustedes se han dado cuenta, los que conocen, que en el Calderón Guardia, en todos los alrededores, estamos hablando de cuadras, hay clínicas, hay farmacias, hay hospitales, hay laboratorios, hay muchísimo alrededor del Calderón Guardia. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Que yo pueda ubicar mi negocio cerca de estas localidades, ¿verdad? Porque me facilitaría el negocio con los clientes y también incluso con los proveedores. Entonces, las instalaciones son importantes, el presupuesto que yo voy a necesitar para echarlo a andar. Recordemos la tutoría 1 cuando hablábamos del presupuesto y las estrategias que teníamos que definir en la etapa 1, el proceso de planeación, ¿verdad? Y luego el cronograma, cómo vamos a ejecutar cada una de esas actividades. Recurso humano indispensable, ¿cuánto voy a necesitar? Necesitaré 5, 6, 7 personas que me den soporte, ¿verdad? Para poder darle servicio al cliente. Tendríamos que valorarlo y lo valoraríamos en este estudio técnico. Y también la viabilidad técnica, justamente habiéndose cumplido todas estas condiciones, pues generaríamos una viabilidad técnica que luego la elevaríamos al estudio legal y ambiental, porque es ahí donde ya teniendo claro cuáles son las condiciones de nuestra empresa, tenemos que establecer cuál es el marco constitucional. Cuando yo hablo de marco constitucional y tipo de organización, estamos hablando, ok, es una empresa
de una sola persona, es una empresa sociedad anónima, es una responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque el tipo de empresa tiene implicaciones legales para una empresa, valga la redundancia. Entonces yo tengo que definir muy bien cuál es el tipo de empresa y el marco constitucional de mi empresa para obtener todos los permisos que corresponden. Y ahí ya estamos hablando de requisitos, estamos hablando de la estructura legal, estamos hablando de los permisos y licencias, análisis de suelos si se tratan de empresas que tienen que ver con el suelo, por ejemplo, las constructoras. Las empresas de construcción tienen que tener un análisis de suelos, ¿verdad? Y también políticas ambientales, que cumplen con las políticas ambientales. Entonces se dan cuenta cómo todo esto nos lleva a tener mucho más claro cuál es el proyecto que quiero para luego poder hacer el estudio financiero y ahora sí determinar cómo va a operar, si puede o no ser rentable este proyecto que yo tengo en mente. Y en el estudio financiero es aquí, como les decía, se encuentran las técnicas de análisis financiero, que es el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación y también vamos a ver las fuentes de financiamiento que se requerirían para echar a andar un proyecto. Ahora bien, una vez que ya hemos analizado y visto los componentes del estudio integral, vamos a determinar ahora sí cuáles son las etapas de ese proyecto o idea de negocio, cuáles son los elementos que yo debo tener a mano para poder hacer el estudio final, el estudio financiero final que me va a determinar si mi proyecto es o no rentable. Entonces, ¿cuáles son los elementos que necesito? Bueno, primero necesito saber definir cuál es mi proyecto. ¿Qué es? ¿En qué se va a enfocar mi proyecto? ¿Qué título le vamos a poner? ¿Qué tipo de empresa va a ser? Necesito saber cuál es la inversión que yo requiero para poder echar a andar ese proyecto. Por ejemplo, si hablamos de una empresa de motos de playa o cuadraciclos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el monto de esos cuadraciclos? Si va a ser una, si van a ser dos, si van a ser cinco. Yo tengo que definir cuál es el monto de ese activo que yo quiero comprar, que es la inversión inicial, lógicamente, porque necesito tener los cuadraciclos para poder generar ingresos. ¿Ok? Una vez que ya definimos estos dos elementos, el proyecto como tal y el monto de esa inversión, tenemos que determinar cuáles son los flujos de caja. ¿Y a qué nos referimos con flujos de caja? Los flujos de caja son los ingresos que me va a generar este proyecto en el tiempo que yo establezca. Pueden ser sin una proyección de 5, 6, 7 años, 10 años. En este caso, para los ejemplos que tenemos, vamos a manejar 5 años, ¿verdad? Para no hacerlo tan grande. Y luego tenemos también determinar las fuentes de financiamiento. ¿Por qué? Porque puede ser efectivamente que una empresa o varios socios, ¿verdad? Que quieren montar el negocio, y si tenga el capital suficiente para cubrir la inversión inicial, pero si no lo tiene, entonces va a tener que recurrir a entidades financieras, ¿verdad? Del sector privado, externas a la empresa, ¿verdad? Para poder buscar esa fuente de financiamiento que le permita abrir su empresa, ¿verdad? Y una vez que ya definimos las fuentes de financiamiento también, si tienen o no recursos para cubrir el total de la inversión inicial o no lo tienen y tienen que recurrir al financiamiento, entonces ahora sí vamos a determinar los métodos, BAN, TIR y periodo de recuperación para saber y analizar si el proyecto es o no rentable. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que cuando un proyecto es altamente rentable, pero altamente riesgoso, entonces hay que andar con mucho cuidado porque si es altamente riesgoso no se recomienda echar a andar el proyecto, pero si el riesgo es bajo, entonces sí se podría pensar en incursionar en este proyecto que se tiene en mente. Viendo el siguiente esquema que vamos a observar ahora sí, cuáles son los componentes a lo interno, por ejemplo, de la inversión inicial que está al lado izquierdo y de los flujos de caja neto que están al lado derecho. Observen bien que en la inversión inicial tenemos bajo ese esquema la compra de activo, es decir, el monto, el precio del activo o activos que yo necesite adquirir. Pero también hay que tomar en cuenta el capital de trabajo. Recordemos que el capital de trabajo son los recursos que yo tengo para operar, vean que es en el corto plazo, porque el capital de trabajo contempla el activo circulante y el pasivo circulante, que son partidas de corto plazo. Entonces, ¿qué necesito yo tener ahí? Movimiento de efectivo.
Activo circulante, efectivo, cuentas por cobrar, inventario. Pasivo circulante, cuentas por pagar, impuestos, préstamos de corto plazo, lo que tiene que ver con partidas de corto plazo. Entonces, si es necesario tener una empresa que compra motos para playa, por ejemplo, cuadraciclo, que estábamos poniendo el ejemplo, va a comprar, necesita lógicamente tener recursos efectivos para cubrir gasolina, para pagar seguros, para pagar marchamos, que son anuales, los marchamos son anuales, entonces entraría como un pasivo circulante. Entonces sí necesita tener a mano y en disposición dinero para poder echar a andar el proyecto. Entonces, cuando hablamos de inversión inicial, tenemos que tener claro que tenemos la compra de activo y, cuando el caso lo sugiere, el capital de trabajo. En el lado derecho tenemos los flujos de caja netos, y en los flujos de caja neto vamos a tener varios componentes. Vamos a tener los ingresos que genera el proyecto, pero también los costos y los gastos, ¿verdad?, en los que hay que incurrir para poder echar a andar el proyecto. Tenemos la depreciación. Recordemos que todo activo fijo, excepto el terreno, se deprecia, y por lo tanto hay que calcular la depreciación. Y en ese ejemplo propiamente que estamos hablando de motos o cuadraciclos, hay que calcular la depreciación. Lógicamente, toda empresa tiene que pagar impuestos. Y por último, si se recurre a un financiamiento, pues lógicamente va a haber una deuda en términos de intereses y de amortización por el préstamo que se está solicitando. De esta forma, ahora sí vamos a entrar a las técnicas de análisis financiero. Aquí tenemos básicamente el valor actual neto. Ojo acá que el valor actual neto lo que básicamente nos permite es determinar y estimar la compra del activo para saber si a futuro me va a generar una rentabilidad. Entonces yo necesito saber hoy por hoy, cuál es la rentabilidad, perdón, cuál es el valor actual neto que me genera un proyecto X, para saber si es o no rentable. Entonces, de esta forma, podemos ver que el valor actual neto es básicamente la información. Vean, incluso lo que dice acá en el texto. Dice: se utiliza para estimar si una compra o inversión traerá mayores beneficios a largo plazo que si se invirtiera ese monto de dinero en otro proyecto. En este caso se analiza considerando la tasa de descuento costo de capital. Y ya les voy a explicar a qué se refiere esa tasa de descuento costo de capital. Cuando nosotros vamos a llevar a cabo un proyecto, vean lo que dice acá, que hay un costo de oportunidad de que yo utilice los recursos que tengo para echar a andar este proyecto, o bien coger ese dinero e invertirlo en otra cosa. Entonces, ¿cuál es el punto de comparación para decir, no, lo invierto en el proyecto y no en este otro? ¿Verdad? Es justamente el costo de capital o la tasa de descuento, que es lo que indica acá. Ese va a ser la tasa de referencia que yo voy a utilizar para decir si mi dinero lo invierto en este proyecto o no lo invierto. Les pongo un ejemplo. Si un certificado de depósito a plazo, y quiero tomarlo como referencia, si un certificado de depósito a plazo tiene una tasa de un 12%, me paga una tasa de un 12%, pues entonces yo esperaría que mi proyecto, ese proyecto en el que yo estoy pensando, me genere una tasa igual o mejor superior. Si la tasa es superior, el proyecto se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque me está generando una tasa más alta que la que me daría un certificado de depósito a plazo si yo invierto en un certificado. Pero si la tasa es más alta en este proyecto que la que me va a pagar un certificado de depósito a plazo, entonces sí me conviene. Entonces, por eso pone una tasa de referencia, que es la tasa de descuento costo de capital, para saber cómo comparar en función de los resultados que me genere la información. Ojo aquí que el asterisco que está en el cuadrito de abajo dice rendimiento de la K, ¿verdad? O el costo de capital es el rendimiento mínimo que debe ganar un proyecto para compensar el costo de oportunidad de invertir los recursos propios en ese proyecto. Para ese ejemplo consideramos K igual a 14. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si un proyecto que yo quiero llevar a cabo me da una tasa igual o mayor al 14, entonces si el proyecto sí es rentable y sí se puede llevar a cabo. Pero ¿qué pasa si la tasa me da un 10% y no un 14%, que es la tasa que yo esperaría? Entonces me conviene más invertir en otro proyecto que me genere una tasa más alta. ¿Se dan cuenta? Entonces,
La tasa del costo de capital es básicamente de referencia para tener un punto de comparación y poder determinar si el proyecto y los datos que a mí me arroja el proyecto son o no rentables en función de esa tasa de costo de capital y específicamente en el valor actual neto. Les pongo el siguiente ejemplo. Vean la siguiente tabla. Aquí tenemos dos proyectos de inversión, el proyecto A y el proyecto B. Observen bien que para ambos proyectos tenemos una inversión inicial, 21.000 y 22.500, y también tenemos flujos para 5 años. Sin embargo, hay una diferencia entre el proyecto A y el proyecto B. El proyecto A, todos los flujos son iguales, mientras que el proyecto B, los flujos son mixtos. Vean que tenemos de 14.000, 6.000, 5.000, 2.500 y 1.000. Mientras el proyecto A, todos los flujos son iguales. ¿Ok? Cuando nosotros calculamos el valor actual neto partiendo de estos flujos y de esta inversión inicial, vamos a obtener que el valor actual neto en el proyecto A es de 3.031,57. Mientras que en el proyecto B, el BAN me está dando menos en negativo 228,07. Si ustedes ven este resultado, ¿qué me van a decir? Bueno, lógicamente que sería el proyecto A porque tiene un BAN positivo. Pues efectivamente, tiene un BAN positivo. Por lo tanto, el análisis bajo criterio BAN me dice que si el BAN es mayor a 0, el proyecto se recomienda. Pero si el BAN es menor a 0, el proyecto se rechaza. Entonces ya automáticamente podemos decir con estos resultados que de estos dos proyectos, el proyecto que sí se recomienda sería el proyecto A porque el BAN es mayor a 0. ¿Ok? Vean abajito donde ya se incorpora la fórmula. La fórmula, esta fórmula ustedes tienen que hacerla en la tarea 2, que es la que corresponde. Tienen que desarrollar la fórmula completa. ¿Ok? Tal y como está acá, es bastante sencilla. La primera no, la que está abajito desglosada. Esa fórmula básicamente lo que me dice es que el BAN es igual a menos CF0, que es la inversión inicial, según la nomenclatura que ponemos ahí. En la inversión inicial se pone en 0, ojo bien, ¿verdad? La inversión, cuando se incorpora en la fórmula, la inversión inicial se pone en negativo. ¿Por qué? Porque representa recursos que tiene que sacar la empresa para poder llevar a cabo el proyecto. Es una salida de dinero y al ser una salida de dinero debe reflejarse en negativo. ¿Ok? Entonces, más y empezamos a abrir cada uno de los paréntesis referidos a cada año. Tenemos del año 1 al año 5. Y básicamente en cada paréntesis ustedes van a poner CF1, que sería el flujo del año 1, entre, abren paréntesis, 1 más K, que sería la tasa de interés, en este caso el 14%, elevado a la 1 porque es el primer año. Y así hacemos con cada uno de los años siguientes. CF2, que sería el año 2, sobre 1 más K, 14%, elevado a la 2. ¿Por qué? Porque es el año 2. Y así sucesivamente con cada uno de los años. Una vez que ustedes desarrollan esta fórmula, el resultado que les va a dar, sea para el proyecto A o para el proyecto B, son los que se indican en la tablita, que serían 3.031,57 y menos 228,07. Ojo acá, los criterios de selección de proyectos, lo que les indicaba anteriormente. Si BAN es igual mayor a 0, se acepta el proyecto. Si BAN es menor a 0, se rechaza el proyecto. Muy bien, les quise poner estas escalas de ambos proyectos porque permiten muy bien, con mucha claridad, visualizar cuál es el comportamiento de los flujos y por qué los flujos tienen que llevarse, todos los flujos tienen que llevarse al periodo 0. Porque es ahí donde se va a determinar el valor actual neto en ese momento 0 para saber si el proyecto que yo quiero llevar a cabo con una proyección de 5 años va a ser o no rentable. Y es básicamente esta esta visualización de las gráficas es lo que muestra la fórmula. Justamente llevamos el año 1 al periodo 0 con la tasa de descuento. El año 2 al periodo 0, el año 3 y así sucesivamente con cada uno de los años para obtener el BAN con una K o costo de capital del 14%. Y de la misma forma se haría en caso de flujos mixtos como es el proyecto B. Igual, indistintamente que sean o no iguales, cada uno de los flujos deben llevarse al periodo 0. Muy bien, ahora pasamos a ver la tasa interna de retorno.
Ojo acá lo que dice que la tasa de interés que la empresa espera ganar. Ojo, la tasa de interés que la empresa espera ganar en este proyecto, la cual se suele comparar con el costo de capital o costo de oportunidad o K que vimos en la diapositiva anterior para recomendar o no de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la K va a ser el elemento, la variable que yo tengo que comparar con el costo de capital. Si esta tasa interna de retorno me da inferior a la K, el proyecto se rechaza. ¿Por qué? Porque mínimamente yo estoy esperando para que el proyecto sea rentable, tiene que superar el costo de capital. La tasa TIR tiene que superar el costo de capital. Y partiendo del mismo ejemplo con la que hicimos el valor actual neto, es exactamente el mismo ejemplo. Observen bien que en el proyecto A, la tasa interna de retorno me da un 19,86%, mientras que el proyecto B me da una tasa interna de retorno de 13,36%. Y es consistente y congruente con los criterios que hemos establecido. Cuando se dice que si la TIR es mayor acá, el proyecto se acepta, pero si la TIR es menor acá, el proyecto se rechaza. Y vean qué interesante porque en el ámbito financiero lo que se dice es que cuando un valor actual neto es mayor a 0, automáticamente la TIR es mayor acá. Y eso es lo que se observa acá. Recuerden que en el proyecto A el BAM era mayor a 0, quedaba 3.031. Y aquí la TIR da mayor acá. Entonces automáticamente por BAM y por TIR el proyecto A se aprobaría, se aceptaría. Mientras que el proyecto B, recordemos, el BAM del proyecto B era menos 228 punto algo. Menos en negativo, menor a 0. Y es consistente con la tasa interna de retorno acá, que me da menos del valor K. ¿Ok? Entonces, si el BAM es menor a 0 y la TIR es menor a K, el proyecto se rechaza. ¿Se dan cuenta cómo están relacionados? El BAM y la TIR están relacionados, ¿ok? La fórmula de la TIR, esta es bastante complicada, pero para efectos, y ojo acá que quede anotado, por favor chicos, la TIR la podemos calcular, que lo vamos a ver más adelante, con el Excel. Sería el único dato que vamos a aceptar que se haga con el Excel, porque esta fórmula es bastante compleja, no se puede hacer tan fácil manualmente, cosa que sí lo permite la fórmula de BAM, hacerlo de forma manual. La TIR no. Entonces, para el caso de la TIR, vamos a hacerlo con el Excel o con la calculadora financiera. ¿Está bien? Sería el único resultado que voy a aceptar, ¿verdad? Con calculadora o con Excel. ¿Ok? Pasamos ahora al otro método de evaluación de proyectos, que sería el periodo de retorno de la inversión. ¿Qué queremos decir con eso? El periodo de retorno de la inversión, que también se conoce como payback, es el tiempo que va a tardar la empresa en recuperar esa inversión. ¿Ok? Ojo, aquí nosotros podemos tener una proyección para 5 años, que es el ejemplo que estamos poniendo. Pero resulta que la inversión que realiza la empresa puede ser que la recupere antes de los 5 años o no, o después de los 5 años. ¿Qué quiere decir? Que le va a llevar más tiempo, ¿verdad? De esos 5 años, más allá de esos 5 años para recuperar la inversión inicial. Entonces, lógicamente, chicos, entre menos tiempo tarde la empresa en recuperar la inversión inicial, pues lógicamente de ahí en adelante todo va a ser ganancia. Vamos a partir siempre del mismo ejemplo. Ojo acá con los dos proyectos que venimos manejando, igual con flujos de año 1 a año 5. Observen bien que para el proyecto A, dado que son flujos del año 1 al año 5 iguales, todos tienen 7.000 de flujos, el periodo de retorno de la inversión es mucho más, o de recuperación se llama igual, ¿verdad? Periodo de retorno, periodo de recuperación es igual. Es mucho más sencilla para el proyecto A que para el proyecto B. ¿Por qué? Porque el proyecto A los flujos son iguales. Entonces, aquí es simplemente aplicar la división de la inversión inicial, que es 21.000, y dividirlo entre el monto del flujo, que es igual para todos los años. Entonces tendríamos 21.000 entre 7.000 nos da 3 años. Vean qué interesante, porque si bien es cierto,
el proyecto se está ejecutando, el estudio del proyecto se está ejecutando para 5 años, ya aquí sabemos que la inversión inicial la empresa la recupera en el año 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ya en el año 3 recupera toda la inversión, es decir, los 21,000, quiere decir que a partir del año 4 todo va a ser ganancia. ¿Ok? Si nos vamos ya al proyecto B, ya ese es un poquito más de complejidad, precisamente porque los flujos son mixtos. Entonces, lógicamente, tenemos que calcularlo de otra forma. Pero tampoco es complicado. Les voy a explicar muy bien acá cómo se aplicaría el proyecto B, el periodo de retorno de la inversión del proyecto B. Tenemos una inversión inicial de 22,500. Entonces, aquí básicamente lo que hay que hacer es ir sumando los flujos hasta el monto donde no superen la inversión inicial. Básicamente, que los flujos que yo sume no superen la inversión inicial. Entonces, tomamos el flujo del año 1, 14,000, y tomamos el flujo del año 2, 6,000. Ahí tenemos ya 20,000, ¿cierto? Todavía está por debajo de la inversión inicial. Pero si ya yo quiero sumarle el año 5, el año 3, ya se me pasa de los 22,500. Entonces, no podemos todavía sumar el año 3 porque se me pasa. Entonces, tomamos el año 1 y el año 2. Por eso en la fórmula dice 2 años más. ¿Ok? El diferencial que nos falta para llegar a los 22,500 lo vamos a calcular de la siguiente fórmula. Más abrimos paréntesis y tomamos la inversión inicial y le restamos el monto de esos 2 años que ya sacamos de la fórmula, ¿verdad? Que serían 20,000. Y luego dividimos entre el monto del año siguiente, que sería el año 3, que serían 5,000. Entonces ya observamos acá que aquí me está dando un periodo de recuperación o de retorno de 2,5 años. Vean qué interesante que a pesar de que el proyecto B no se acepta y más bien se rechaza por criterio Van y TIR, en términos del periodo de recuperación es más aceptable. ¿Por qué? Porque está recuperando la inversión en menor tiempo. 6 meses menos que la que refleja el proyecto A, ¿verdad? Entonces, por eso, dependiendo del análisis que se les pida, si el análisis va a ser bajo criterio Van y TIR o bajo criterio del periodo de retorno y recuperación, tendríamos que valorar si el proyecto es o no rentable. Ojo aquí donde habla esta flechita que dice es acumulativo, ¿verdad? Vean que aquí está poniendo claramente que son 14,000 más 6,000 es igual a 20,000, año 1 y año 2, que son el primer apartado de la fórmula del proyecto B. Continuamos. Ojo acá, aquí les quise poner esto porque las fórmulas de Van y TIR, hay muchas formas de calcularlo. Podemos hacer por calculadora financiera, podemos hacerlo con la función de Excel y podemos hacerlo manualmente. En el caso del BAM, ¿verdad? Ya dijimos que en el caso de la TIR tendríamos que hacerlo o con la calculadora financiera con Excel. ¿Ok? Ojo acá, si nosotros utilizáramos una tabla Excel, es bastante sencillo porque vamos colocando los valores de la siguiente forma. Indistintamente en qué columna usted ingrese, ¿verdad? No importa, tiene que ir en este orden. Básicamente me voy a centrar en la columna B y C, que son todas las variables que nosotros tenemos de la información anterior. Ojo acá que vamos a tener en la columna C el costo de capital de primero, que era un 14%, y luego empezamos a incorporar la inversión inicial y todos los flujos del proyecto A. Por lo tanto, serían menos 21,000, que era la inversión inicial. Recuerden el signo negativo, importantísimo, para que el resultado les dé correcto. Y luego todos los flujos que son iguales para el año 1 hasta el año 5. Lo mismo vamos a hacer con el proyecto B. 14,000 el costo de capital, inversión inicial en negativo y todos los flujos del año 1 al año 5. Una vez que tenemos estos resultados, nosotros podemos hacer los cálculos de los flujos anualizados, ¿verdad? Que es básicamente lo que arroja cada uno de los paréntesis de esta fórmula. ¿La ven? La fórmula de los paréntesis, que hay menos inversión inicial más todos los paréntesis. Estos resultados de cada paréntesis son los flujos anualizados que me generan para los años del 1 al 5. Entonces, por ejemplo, en la fórmula dice menos CF0, que sería la inversión inicial, menos 21,000. En el proyecto
Ahí estamos, ¿verdad? Más el primer paréntesis va a ser 7,000 entre 1 más 14% elevado a la 1. Este primer paréntesis me va a dar en el año 1 el flujo anualizado de 6,140. El año 2 serían 7,000 igual entre 1 más 14% elevado a la 2. Y este me va a dar un flujo anualizado para el año 2 de 5,386 y así sucesivamente para cada uno de los paréntesis. Una vez que ya tenemos toda esta fórmula, los valores anualizados, flujos anualizados, hacemos la sumatoria desde la inversión inicial hasta el año 5. Y eso me va a dar el resultado que ya vimos en las presentaciones anteriores, que eran 3,031,57. Entonces, es correcto hacerlo de esta fórmula. Esta sería la fórmula manual con apoyo del Excel para que puedan ver los resultados también por Excel. Pero recuerden que para efectos de la tarea tienen que calcularlo con la fórmula completa manual. ¿Ok? Ahora bien, esta fórmula también se puede hacer con la calculadora. Aquí no voy a entrar en detalle porque el video para hacer estos Van y TIR con calculadora financiera está tenemos el video en la plataforma. Entonces, es sumamente sencillo, pero sí tiene que ser una calculadora financiera, ¿verdad? Que cumpla esas características, porque eso sí es con calculadora financiera. Si no lo hacen con Excel o si no lo hacen con la función de Excel. Entonces, hay dos formas de hacerla en Excel. De esta forma que ya lo vimos, o bien con las funciones de Excel. Vean en la columna F. En la columna F estamos en Excel también, pero vamos a utilizar la función de Excel. La función de Excel también para el BAN y para la TIR. ¿Por qué utilizamos esta nomenclatura? NPV y IRR. Porque hay calculadora, hay Excel que están en inglés. Entonces, estas son terminologías en inglés. Si nosotros tuviésemos un Excel con lenguaje español, entonces sería BAN tal cual y TIR tal cual, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la calculadora, ¿verdad? Sería la nomenclatura. Ahora bien, utilizando sea una u otra, es bastante sencillo porque teniendo la columna C, B y C, nosotros vamos a hacer NPV, abre paréntesis, y ponemos C4, que sería la tasa, el costo de capital, que es el 14%. C4, vean cómo está ubicado, C, columna C, línea 4, 14%. Punto y coma, e incluimos todos los flujos del C6 al C10, C6, flujo 1 al flujo 5, y luego cerramos paréntesis más C5, que sería la inversión inicial, ¿verdad? Recuerden que aquí pondríamos más 5 porque ya la inversión inicial está en negativo. Entonces, cumpliendo esta función, el resultado que nos genera va a ser igual 3,031,57. Y si usamos la fórmula de la TIR, que todavía es mucho más sencilla, la función de la TIR es mucho más sencilla porque sería IRR, abre paréntesis, vean C5, que sería inversión inicial, 2 puntos, C10, que sería el año 5, el flujo del año 5, y cierran paréntesis y ya ahí les calcularía la TIR, que sería de 19,86. ¿Se dan cuenta? Es bastante sencillo y hay muchas formas para poder calcular estos dos valores, BAN y TIR. La segunda, el proyecto 2, no lo vamos a hacer porque es exactamente igual. Vean que son las mismas funciones. Lo importante aquí es tener bien ubicados las variables de la columna B y la C, que esas son la base y la información de arranque para hacerlo por cualquiera de los métodos que ya vimos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un proyecto de inversión, tenemos que hacer todo un esquema de flujos de caja. ¿Para qué? Para poder determinar efectivamente cuáles son los flujos anualizados, ya haciendo propiamente un caso completo, ¿verdad? No dándose los hechos como ya lo vimos anteriormente, sino un caso completo que es lo que corresponde a la tarea 2. Entonces, estos serían los dos esquemas. Uno sin financiamiento, en el entendido de que los inversionistas o los accionistas cuentan con todo el capital para hacer la inversión inicial. Entonces, no ocupan financiamiento. Pero si ocuparan financiamiento, entonces el esquema cambia un poquito. Básicamente les voy a decir dónde. En la utilidad antes de depreciación e impuestos, en la utilidad antes de intereses e impuestos, que está en ambas,
incorporamos los gastos financieros. ¿Ok? Se incorporan los gastos financieros que serían los intereses que tendría que pagar por el préstamo. Pero también incorporaríamos, después de la última depreciación, incorporaríamos la amortización del préstamo, es decir, lo que yo le abono al préstamo anualmente. Y eso me lo da una tablita que nosotros vamos a elaborar ahora. Y adicionalmente también pongo el monto del préstamo que se me está otorgando debajo de la inversión inicial. De modo que si yo tengo una inversión inicial de X y me están dando un financiamiento de X, entonces la inversión inicial me va a bajar, lógicamente, porque yo no lo tengo que sacar en su totalidad porque estoy pidiendo una parte que es financiada y eso entonces sale de la inversión inicial y entonces sería menos. Yo solo tengo que restar, el préstamo lo tengo que restar a la inversión inicial. ¿Ok? Ojo aquí lo que indican las notas. Dice el asterisco 1 si la inversión contempla la compra de activos fijos. Recuerden, ¿verdad? La depreciación se utilizará si la inversión contempla activo fijo que es depreciable, lógicamente. Los dos asteriscos hacen referencia a, déjenme para verlo, a la inversión inicial que está bajito. Dice la inversión inicial incluye capital de trabajo si lo hubiera. Y los tres asteriscos tienen que ver con el costo y gastos que pueden clasificarse en fijos y variables. Para efectos de este ejercicio vamos a hacerlos con la totalización, no vamos a hacerlos por separado. Puede ser que la tarea se los pida por separado, donde tengamos que calcular costos fijos y costos variables. Y en el ejemplo que está en el capítulo 5, lo trabaja así, justamente con costos fijos y costos variables. Entonces, ya de ahí tenemos también el ejemplo de cómo calcularlo. Repito, esquema sin financiamiento y esquema con financiamiento, donde se incorporan 3 filas más. ¿Ok? Seguidamente, ahora sí, vamos a determinar cuáles son los componentes que necesito calcular para poder hacer esos esquemas anteriores que vimos. Primero vamos a terminar la inversión inicial. Entonces, la inversión inicial, pongamos de ejemplo un bote, ¿verdad? Yo quiero hacer botes para hacer excursiones a la laguna Arenal, por ejemplo. Entonces, el bote, que es un activo, me va a costar 800,000, ¿ok? Y si tengo capital de trabajo, se lo tengo que sumar al activo, a la compra de activo. Entonces serían 800 más 26, serían 826,000 que yo tendría en inversión inicial. Ojo acá que la inversión inicial, también, el capital de trabajo, yo podría también calcularlo. Puede ser que me den el monto total del capital de trabajo, o bien puede ser que me den el monto de activo corriente y el activo y el pasivo corriente para obtener yo, mediante una resta, ese capital de trabajo. ¿Verdad? En uno u otro caso ya tenemos aquí ambos ejemplos. Y luego cuando hablamos de la depreciación se calcula siempre considerando el valor del activo, es decir, esos 800,000 colones que me va a costar el activo y el valor del rescate. El valor del rescate básicamente es, que yo compro un activo y yo tengo pensado en venderlo al final de su vida útil. ¿Ok? Vean que la vida útil dice que es 4 años. Entonces, la depreciación de ese activo, yo lo calculo con base a esa vida útil. Entonces, si yo tengo que el activo es de 800, es el bote, es de 800, y además tiene un valor de rescate que me está diciendo que yo lo voy a vender al final de su vida útil en 140, entonces yo le resto el valor de rescate a ese monto del activo. Por lo tanto, me quedan 660,000. Y ese es el monto que yo utilizo para obtener la depreciación anual. Ojo acá en la última línea que dice depreciación anual es igual a 660,000 que se obtiene del valor del activo menos el valor del rescate y lo divide entre 4 años, que es la vida útil del activo, y por lo tanto la depreciación anual me va a dar 165. Nota, la depreciación se aplica sobre los activos fijos excepto el terreno, lo hemos venido diciendo, y el método de depreciación más común es el de línea recta, que es el que se indica aquí, ¿verdad? Que es el monto del activo entre la vida útil. Seguimos. Ahora sí, a partir de aquí a partir de todo lo que dijimos anteriormente, vamos a trabajar con un supuesto. Y vamos a trabajar primero con un supuesto del bote, justamente sin financiamiento. Es decir, los socios
tienen todo el capital o la inversión inicial para invertir. Entonces no van a ocupar financiamiento y este sería quizás el esquema más sencillo. Entonces, y para los dos vamos a utilizar la misma variable, los mismos supuestos. Tenemos un precio de compra, tenemos costo de instalación, que aquí hay cero. Puede haber un costo de instalación que en todo caso se sumaría al precio de compra, pero no hay. Tengo que se va a trabajar con una vida útil de 5 años mediante el método de línea recta. Tenemos un capital de trabajo que es de 140, valor de rescate, que es el monto al que yo esperaría vender el activo al final de su vida útil, no hay, por lo tanto la empresa no está pensando vender su activo al final de su vida útil. Y por último tenemos el costo de capital, que sería la tasa del 10%. Además de esta información les vamos a dar los ingresos ya y los costos y gastos de la empresa. ¿Ok? Muy bien, ya con esta información nosotros vamos a calcular la inversión inicial y la depreciación, los flujos de caja, y con esto los métodos van, TIR y periodo de recuperación, para finalmente determinar con esos métodos si el proyecto se acepta o se rechaza. Ahora sí, este es el esquema básico que les presenté en las diapositivas anteriores sin financiamiento. Es bastante sencillo, ya nosotros les dimos los ingresos y los costos y los gastos, los trasladamos aquí a la tabla del año 1 al año 5. ¿Ok? Hacemos todo el cálculo, se restan y obtenemos una utilidad antes de depreciación de 510, 190, 170, 150 y 500. Luego restamos la depreciación, que sería 92, y ahora la vamos a ver abajo porque ya está calculado, y así siguiendo exactamente el mismo esquema que les presenté anteriormente. Entonces, ¿cómo calculamos la inversión inicial? Ojo acá que la inversión inicial me da 600. Entonces, ¿cómo calculamos la inversión inicial? Partiendo del esquema anterior teníamos, y de la información anterior teníamos que la compra de activo era de 460. No hay costo de instalación y por tanto me da 460 nuevamente. Y luego teníamos capital de trabajo que era 140, que se suman a ese activo, que es el bote, y por lo tanto la inversión me da 600. ¿Ok? Con respecto a la depreciación, recordemos que era la compra del activo 460 menos valor de rescate, que no había valor de rescate, y nos va a dar una depreciación de 92. Recuerden que entonces en ese caso tendríamos 460, que es el activo, dividido entre la vida útil, que eran 5 años, y eso me va a dar una depreciación anual de 92, que es lo que está incorporado en la tabla de arriba. Ojo acá, la depreciación tiene 92 del año 1 al año 5, y también al final se vuelve a sumar la depreciación igual del año 1 al año 5, 92. ¿Por qué? Ustedes se preguntarían por qué. Porque el efecto de la depreciación se incorpora arriba como una resta para bajar el monto de la utilidad antes de intereses e impuestos. Y con esto pagar menos intereses. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Ojo acá, si yo tengo en el año 1 una utilidad antes de depreciación, intereses e impuestos de 510 y le resto una depreciación de 0, o sea, no tengo depreciación, me va a dar una utilidad antes de impuestos, intereses e impuestos de 510. Va a ser más alta que la que yo tengo acá, entonces la tasa de interés se calcula sobre la utilidad antes de intereses e impuestos. Por eso sería más alta si yo no considero la depreciación. Por esa razón, en efectos de impuestos, se incorpora la depreciación restando y luego se vuelve a sumar al final, ¿verdad? Ese sería el efecto financiero que tiene sobre la tasa de interés. ¿Ok? Una vez visto esto, vamos a pasar ahora sí a calcular el IVA TIR. Ojo acá, me devuelvo un segundito para que vean, no me puedo volver. Ojo acá que estoy tomando de la tabla anterior los flujos de caja netos, que es la última fila que nos genera la tabla anterior. Una vez ya con estos resultados, nosotros vamos a empezar a calcular el BAN TIR, el periodo de recuperación, y el BAN con la fórmula que se indica ahí. ¿Ok? No la vamos a volver a calcular porque ya lo hicimos anteriormente. Ojo acá que donde yo incorporo cada una de las variables en la fórmula, observamos que efectivamente el BAN es igual a menos 600, que era la inversión inicial, más la sumatoria de esos flujos de caja divididos entre 1,10 a la 1. Recuerden que el 10 es la tasa acá.
Ok, 1 más tasa K es 1,10 a la 1, 1,10 a la 2, 1,10 a la 3 y así sucesivamente para obtener un BAN de 236,28 positivo, es decir, mayor a 0. En cuanto a la TIR, que esa sí la tendríamos que calcular con calculadora financiera o con Excel, como ya se autorizó, nos está dando una tasa del 25,36% y un periodo de recuperación de la inversión de 2,77 años. Y ahí viene la forma en que se calcula. Si nosotros vemos esto, podríamos decir que bajo criterio BAN y TIR, el proyecto se acepta. ¿Por qué? Porque el BAN es mayor a 0 y la TIR es mayor al costo de capital, que era de un 10%, ¿recuerdan? Nos está dando aquí un 25,36, entonces por BAN y por TIR el proyecto se acepta. Y en cuanto al periodo de recuperación de la inversión, es interesante también observar que la inversión inicial del proyecto se recupera casi a los 3 años, antes de los 5 años. Entonces recupera casi en los 3 años la inversión inicial del proyecto. Le damos la notita que dice aquí la recomendación: dado que el BAN es mayor a 0 y la TIR es mayor al costo de capital K, se recomienda llevar a cabo el proyecto. Esa sería la conclusión con estos resultados. Ahora sí, vamos a aplicar lo mismo, con los mismos supuestos exactamente igual, vamos a aplicarlo con un proyecto con financiamiento. Y aquí vamos a considerar un proyecto con financiamiento considerando el capital de trabajo y sin el capital de trabajo. Es bastante sencillo porque es básicamente lo mismo. Vamos a verlo con un ejemplo. Y en este caso, el financiamiento, chicos, va a ser de un 30% de la inversión inicial y por lo tanto a una tasa del 10% anual, pagadera en 6 cuotas anuales iguales. ¿Ok? Me está diciendo que me va a financiar, el banco me va a financiar un 30% de la inversión inicial a una tasa del 10% anual y con cuotas anuales iguales de 6 cuotas en total anuales iguales. ¿Ok? Con esta misma información volvemos a calcular lo mismo, chicos, la inversión inicial y la depreciación, los flujos de caja con financiamiento, el método de evaluación BAN-TIR y periodo de recuperación con y sin capital de trabajo. Y por último, se emite el criterio de que se acepta o no el proyecto de inversión. Antes de entrar al esquema propiamente de la tabla de los flujos, tenemos que calcular primero el monto de los intereses del préstamo y el monto de la amortización. ¿Ok? Para poderlos incorporar justamente en el esquema con financiamiento. Entonces, observen aquí que en este caso habíamos dicho que era un 30% de financiamiento de la inversión inicial con el capital de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el capital de trabajo más la inversión inicial eran 600, ¿recuerdan? Al inicio eran de 600,000. Inversión inicial incluida el capital de trabajo. Son 600 por el 30%, quiere decir que el banco me está financiando 180. Es el PV que iría incorporado en la fórmula. Ojo acá con la fichita donde se incorpora ese valor en el espacio de la PV. Igual PMT, que vendrían a ser las cuotas anuales iguales, que es lo que yo tengo que calcular para poder elaborar la tabla anterior. Y esta es la fórmula para calcular este tipo de ejercicios con financiamiento. En el paréntesis básicamente va 1 menos, abro paréntesis, 1 más 0,10, que es la tasa del préstamo. Ojo, no la tasa del costo capital, es la tasa del préstamo. Cierro paréntesis y lo elevo a las 6. ¿Por qué a las 6? Porque estamos hablando de 6 cuotas anuales iguales. ¿Ok? Entonces eleva a las 6, dividido entre la tasa, que es el 10%, y luego me da un PMT por despeje de fórmula, me va a dar un PMT de 41,33. Como dice que el PMT es igual, son 6 cuotas anuales iguales, entonces en la columna de la tabla PMT, todas las cuotas anuales son iguales. Entonces trasladamos este 41,33 a la tablita en el PMT. Recuerden que el PMT, y eso lo dice el capítulo 4 y 5, el PMT incorpora dos componentes.
el monto de los intereses y el monto de la amortización. Entonces, para poder calcular esto, primero tengo que calcular la columna de intereses. Entonces, coloco en la columna de valor presente, coloco el monto del préstamo. Ya sabemos que son 180 lo que el banco me va a prestar. Y yo sé que la tasa de interés es un 10%. Entonces, tomo los 180 y lo multiplico por el 10%, me va a dar unos intereses de 18. Y ya con los intereses se los resto al PMT y ya sé que la diferencia va a ser la amortización, que sería de 23,33. Si ustedes suman ahora sí para el año 1 intereses más amortización, me va a dar 41,33, que es el PMT. ¿Ok? Esa es la forma en que nosotros haríamos estos cálculos. Veamos el año 2. Tenemos 180, le restamos la primera amortización 23,33 para arrancar con un saldo en el año 2 de 156,67. ¿Por qué? Porque ya hubo un pago de amortización. Con este nuevo PMT en el año 2, multiplicamos con la tasa de interés, que es un 10%, y me va a dar la nueva tasa, que es del 15,67% para el año 2. Y esos intereses se los resto al PMT y me va a dar la amortización. Igual, recuerden que intereses y amortización tienen que dar igual al PMT. Entonces, esa es la forma que haríamos para elaborar la tabla de amortizaciones. Observen bien que efectivamente en el año 6, la última amortización es de 37,57. Por lo tanto, ya el saldo quedaría en 0. Veanlo acá, cómo está reflejado, y vean los 3 componentes nuevos que se incorporan acá, donde tenemos lo siguiente. Tenemos incorporado la fila de gastos financieros, que son los intereses del préstamo, que los estamos colocando aquí, los resultados que nos generó la tabla anterior, chicos, para cada uno de los años, los intereses que nos generó la tabla anterior, para cada uno de los años. También tenemos la amortización del préstamo abajito después de la depreciación del bote, donde tenemos y reflejamos el negativo. Aquí tiene que restarse la depreciación porque es una amortización al préstamo. En negativo ponemos 23,33, 25,76 y así para todos los años. Y debajo de la inversión inicial metemos el otro componente, que es el préstamo el monto del préstamo, que era de 180, que fue lo que el banco le prestó. Si nosotros restamos a la inversión inicial ese préstamo, quiere decir que la inversión real que está haciendo la empresa para llevar a cabo este proyecto es de menos 420. Entonces, con esos datos y con esos flujos que tenemos acá para cada uno de los años, vamos a utilizar la fórmula BAN y TIR, obteniendo los siguientes resultados. El BAN me da 462,73 y la TIR me da 53,17. Si sabemos que el costo de capital era de un 10% y que el BAN es mayor a 0, entonces el proyecto sí se recomendaría, porque la TIR es mayor al 10%, que es el costo de capital. Entonces, por lo tanto, ante un BAN mayor a 0 y una TIR mayor a K, el proyecto se recomienda bajo este esquema de financiamiento con capital de trabajo. Ahora bien, vamos a ver el proyecto con financiamiento sin capital de trabajo. Es decir, solamente vamos a considerar el monto de la inversión del bote sin capital de trabajo. Eso es lo único que vamos a hacer. Entonces, tenemos en el recuadro acá que serían 460, que era el monto sin capital de trabajo de la compra del bote. Este es el monto de la compra del bote por el 30%. Quiere decir que el banco le estaría financiando en esta ocasión 138, que es lo que trasladamos a la fórmula en el puesto del valor presente. Y volvemos a calcular nuevamente la fórmula con las mismas variables, tasa de interés 10% y el menos 6, que serían valores de cuotas o PMTs anuales para 6 años. Hacemos el espejo y obtenemos que en esta ocasión el PMT sería de 31,69, que colocamos entonces en la tabla de abajo en la columna de PMT, igual para todos los años. Y terminamos de completar la tabla poniendo en valor presente el monto inicial del préstamo en el año 0 serían de 138. Esto es lo que el banco le está prestando.
calculamos la tasa de interés para el año 1, que es el 10%, y esa tasa le restamos del PMT para obtener el monto de la amortización. Recuerden que sumando intereses y amortización me tiene que dar el monto del PMT, que sería 31,68, y así lo hacemos para cada uno de los años del 1 al 6. De esta forma, ya con esta tabla que tenemos los valores del préstamo, nos vamos al esquema original e incorporamos entonces igual gastos financieros, lo que me genera la tabla en la columna de intereses, préstamo, la amortización del préstamo, lo que me genera la tabla también anterior, y luego abajo incorporamos el préstamo de principal, que eran 138, se lo restamos a la inversión inicial, que en este caso serían 460, recuerden, porque no estamos considerando el capital de trabajo, para una inversión inicial de menos 322. Entonces, con estos datos, una inversión de menos 322 y los flujos de caja que se generan para cada año, obtenemos un BAN de 595,36 mayor a 0 y una TIR de 82,11 mayor al costo de capital, que era de 10, y por lo tanto el proyecto bajo este esquema también se aceptaría. De esta forma, chicos, daríamos por concluida la tutoría. Sí quería comentarles esta última diapositiva, que son los pasos que se deben realizar con la calculadora Casio FC100V o 200V, cualquiera de las dos podría servir. Y en todo caso, los pasos también están indicados en el video y en ese enlace que tenemos aquí de YouTube, que también es un video que está disponible en la plataforma y que tienen que haberlo visto. Creo que hay 2 videos en la plataforma, si no me equivoco, este y otro también, que les facilitaría el tema del uso de la calculadora para determinar el BAN y la TIR. Y finalmente concluyo con esta frase de Robert Kiyosaki: el mejor momento para empezar a invertir es hoy, el otro mejor momento fue ayer. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, profesora. Con mucho gusto. Y buenas noches. Buenas noches. Deben un segundito, no me corten.